El sonido de la lluvia golpeando contra los cristales empañados, el eco de mis pasos descalzos sobre el suelo frío de madera, y ese llanto que durante 2 años creí que solo existía en mis pesadillas, si alguna vez sentiste que te robaron lo más valioso de tu vida, que arrancaron de tus brazos la razón misma de tu existencia. Suscríbete a este canal, porque lo que voy a contarte no es solo mi historia. Es la historia de miles de mujeres que fuimos silenciadas, engañadas, despojadas de nuestros propios hijos por una sociedad que prefería la mentira antes que enfrentar lo que consideraba imperfecto. Mi nombre es Elena y en 1953 me convirtieron en una madre sin hija. Me hicieron creer que era una mujer maldita, que había fallado en lo único para lo que, según ellos, había nacido. Durante 25 años cargué con esa culpa, con ese vacío que me carcomía las entrañas, como un cáncer silencioso. Hasta que un día de octubre, mientras ordenaba los papeles de mi suegra, recién fallecida, encontré una fotografía que cambió todo. Pero empecemos por el principio, por esa noche de marzo, cuando el dolor me partía en dos y las contracciones llegaban como olas furiosas contra los acantilados de mi resistencia. La casa olía a desinfectante y a miedo. Remedios, mi suegra, había traído a la partera del pueblo, una mujer de manos ásperas y mirada severa que masticaba tabaco y escupía en un tarro de conservas. Mi esposo Roberto paseaba nervioso por el pasillo, sus zapatos de domingo resonando contra el suelo como un martillo contra mi cráneo adolorido. El dolor era indescriptible, como si me estuvieran arrancando el alma a través del vientre, como si cada fibra de mi ser se desgarrara para dar paso a esa vida que llevaba 9 meses gestando con tanto amor, con tanta esperanza. Entre jadeos y lágrimas, aferraba las sábanas que mi madre había bordado para mi ajuar, esas sábanas que ahora se empapaban de sudor y sangre. Empuja, niña, empuja con fuerza, gruñía la partera, y yo obedecía, aunque sentía que me desvanecía, que mi espíritu se alejaba flotando de ese cuerpo torturado. Las velas parpadeaban en los rincones, proyectando sombras danzantes en las paredes descascaradas, como espíritus burlones que se mofaran de mi sufrimiento. Y entonces llegó el momento en que esa cabecita coronó, en que los hombros se abrieron paso, en que todo mi ser se volcó hacia afuera para traer al mundo a mi criatura. Un alarido desgarrador salió de mi garganta, un grito primordial que parecía contener todos los dolores y todas las alegrías de la humanidad. Pero después del grito en silencio, un silencio extraño, pesado, cargado de significados que mi mente exhausta no lograba descifrar, la partera cortó el cordón con movimientos bruscos, envolvió algo en una manta y se lo llevó rápidamente. Yo intenté incorporarme, extender los brazos, pero mis fuerzas se habían agotado. Mi bebé, susurré con la voz quebrada. ¿Dónde está mi bebé? Los ojos de la partera se encontraron con los de Remedios en una mirada que duró apenas un segundo, pero que contenía secretos que yo no podía interpretar. Mi suegra se acercó a la cama, su rostro seco como pergamino viejo, sus labios apretados en una línea severa. Elena, hija, me dijo con esa voz que usaba para anunciar desgracias, el Señor se ha llevado a la criatura. Ann nació muerta. El mundo se detuvo. Los latidos de mi corazón se hicieron tan fuertes que pensé que se saldría de mi pecho. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. El aire se volvió espeso como miel, irrespirable. No, murmuré, no, eso no puede ser. La sentía moverse, la sentía viva dentro de mí. Déjenme verla, déjeme cargarla una vez. No es conveniente, intervino Roberto desde la puerta, su voz temblorosa pero firme. Solo te haría más daño. Ya la envolvimos, ya nos encargaremos de todo. Me negué a aceptarlo. Durante días grité, lloré, supliqué que me dejaran ver a mi hija, que me explicaran qué había pasado. Pero ellos habían cerrado filas, habían construido un muro de silencio y mentiras que se alzaba implacable entre la verdad y yo. Remedios repetía que era la voluntad de Dios, que algunas mujeres no estaban destinadas a ser madres, que quizás había algo malo en mi sangre.
Roberto había cambiado, ya no me miraba con esa ternura de los primeros meses de matrimonio. Sus ojos se habían vuelto esquivos, culposos, como si yo fuera la portadora de alguna maldición ancestral. Se sumergió en el trabajo, en las labores del campo. Regresaba tarde y cansado, hablaba poco, me tocaba menos. Los días se arrastraban como caracoles heridos. Yo me levantaba cada mañana con la esperanza irracional de que todo hubiera sido una pesadilla, de que mi bebé aparecería milagrosamente en la cuna que Roberto había tallado con sus propias manos. Pero la cuna permanecía vacía, acumulando polvo y recuerdos no vividos. Mi cuerpo se recuperaba lentamente del parto, pero mi alma sangraba sin cesar. La leche que se había acumulado en mis pechos me dolía físicamente, recordándome constantemente lo que había perdido. Las mujeres del pueblo me miraban con una mezcla de lástima y superstición, como si fuera contagiosa, como si la muerte de mi hija fuera una advertencia divina. Pasé meses enteros sin salir de casa. Las tareas domésticas se volvieron mi refugio y mi tortura: lavar, planchar, cocinar, barrer. Actividades mecánicas que mantenían mis manos ocupadas, mientras mi mente se perdía en laberintos de dolor y autocompasión. Hablaba con mi hija muerta, le cantaba canciones de cuna al viento, le preparaba comida que nadie comería. Roberto intentaba consolarme a su manera torpe y masculina. Traía flores silvestres, me compraba telas bonitas en el mercado, prometía que tendríamos otros hijos, pero yo había desarrollado una coraza de indiferencia que lo rechazaba todo. Me había vuelto una mujer hueca, un cascarón vacío que imitaba la vida sin vivirla realmente. Los meses se convirtieron en años. 1954. El tiempo pasaba y yo permanecía atrapada en ese marzo de 1953, en esa noche que había dividido mi existencia en un antes y un después irreconciliables. Había aprendido a fingir normalidad, a sonreír cuando era necesario, a asentir cuando las vecinas hablaban de sus hijos, pero por dentro seguía siendo esa mujer rota que lloraba a su bebé muerto. En 1955 quedé embarazada nuevamente. Esta vez el embarazo fue diferente, marcado por el miedo constante, por la certeza de que volvería a perder a mi hijo. Roberto se mostraba más atento, más protector, como si tratara de compensar con cuidados excesivos alguna culpa que yo no comprendía del todo. Remedios también había cambiado su actitud. Ya no era tan severa conmigo, casi parecía arrepentida. Mi segundo hijo, Miguel, nació sano y fuerte en enero de 1956, aun cuando lo pusieron en mis brazos, cuando sentí su peso real y tibio contra mi pecho, cuando escuché su llanto vigoroso, algo dentro de mí comenzó a sanar muy lentamente. Pero incluso en esos momentos de felicidad, la sombra de mi primera hija me perseguía como un fantasma melancólico. Miguel se convirtió en mi salvación y mi obsesión. Lo cuidaba con una intensidad febril. Lo protegía como si el mundo entero fuera una amenaza constante. Roberto bromeaba diciendo que el niño ni siquiera podía respirar sin mi permiso, pero yo sabía que detrás de sus bromas había alivio de tener una esposa que parecía haber regresado de entre los muertos. Pero las madres nunca olvidan. Por las noches, cuando todos dormían, yo seguía pensando en mi primera hija. Me preguntaba cómo habría sido, si se habría parecido a mí o a Roberto, si habría tenido mi temperamento obstinado o la paciencia de su padre. La imaginaba creciendo en algún lugar del más allá, preguntándose por qué su madre nunca fue a visitarla. Tuvimos otros hijos: San Carmen en 1958. José en 1961 a la casa se llenó de risas, de gritos, de vida desbordante. Roberto volvía a ser el hombre que se había enamorado de mí, aunque a veces lo sorprendía mirándome con esa expresión extraña, como si hubiera algo que quisiera decirme pero no se atreviera. Remedios se envejecía rápidamente. Sus cabellos se volvieron completamente blancos. Su espalda se encorvó. Sus manos desarrollaron un temblor constante. A veces la encontraba mirando fotografías viejas con lágrimas en los ojos, pero cuando me acercaba, guardaba todo rápidamente y fingía estar ocupada en cualquier tarea doméstica. Los años 60 trajeron cambios al pueblo, al país, al mundo. Llegó la televisión, las noticias de lugares lejanos,
las ideas nuevas que cuestionaban las tradiciones ancestrales. Mis hijos crecían en un mundo diferente al mío, más abierto, menos marcado por supersticiones y silencios. Pero yo seguía cargando secretos que ni siquiera sabía que eran secretos. En 1978, Remedios se enfermó gravemente. El cáncer la consumía desde adentro. La convertía día a día en una sombra de lo que había sido. Durante sus últimas semanas, deliraba frecuentemente. Hablaba de cosas del pasado. Mencionaba nombres que yo no reconocía. Una tarde, mientras le daba de comer papilla, me agarró la mano con una fuerza sorprendente. Elena, murmuró con voz quebrada, perdóname, perdónanos a todos. Perdonarlos, ¿por qué, suegra? Pero ella había vuelto a sumirse en ese estado semi-inconsciente, del que ya no emergería con claridad. Murió en octubre de 1978, llevándose consigo 25 años de secretos. Roberto y yo nos encargamos de ordenar sus pertenencias, de vaciar esa habitación que había sido su reino durante tantas décadas. Fue mientras revisaba sus papeles personales, guardados en una caja de zapatos debajo de la cama, que mi mundo volvió a tambalearse. Entre cartas viejas, recibos y documentos amarillentos, había una fotografía de una niña de aproximadamente 2 años, sentada en el regazo de una mujer que no reconocí inmediatamente. La niña tenía mis ojos, la forma de mi nariz, pero algo en su expresión. Le di vuelta a la fotografía, con la letra temblorosa de Remedios. Alguien había escrito María Elena, 1955, en Casa de Esperanza. El mundo se detuvo nuevamente, como aquella noche de marzo 25 años atrás. Pero esta vez no era dolor lo que sentía, sino una furia primitiva, salvaje, que me quemaba las entrañas como hierro al rojo vivo. María Elena, a mi hija, tenía nombre. Mi hija tenía rostro. A mi hija estaba viva. Con manos temblorosas, busqué en la caja hasta encontrar más pruebas de la traición. Cartas dirigidas a Remedios firmadas por alguien llamada Esperanza Morales. Cartas que hablaban de una niña sorda, de dificultades para comunicarse, de gastos médicos, de tratamientos especiales. La niña está bien, decía una carta fechada en diciembre de 1954, pero no habla todavía. El doctor dice que nunca podrá oír como los demás niños. Sigue siendo hermosa. Se parece mucho a Elena en otra carta, de abril de 1955, a María Elena ya camina. Es muy inteligente, aunque no pueda escuchar. Sabe hacerse entender con gestos. ¿Cuándo van a decirle la verdad a su madre? Y la última, de julio de 1955, no puedo seguir cuidándola. Tengo mis propios hijos que atender. Si no vienen a buscarla pronto, tendré que llevarla al orfanato Ambienters años. Durante 23 años había llorado a una hija muerta que en realidad estaba viva, que había crecido creyendo que era huérfana, que tal vez me odiaba por haberla abandonado. Durante 23 años, Roberto y su madre habían vivido con esa mentira. Habían construido una familia sobre los cimientos podridos de esa traición imperdonable. Cuando Roberto llegó esa noche, yo estaba sentada en la cocina, con las cartas esparcidas sobre la mesa. Mi rostro debe haber sido aterrador, porque se detuvo en el umbral, como si hubiera visto a la muerte personificada. Elena, ¿dónde está mi hija? Las palabras salieron de mi boca como cuchillos, frías y cortantes. Roberto se desplomó en una silla. Envejecí 10 años en un segundo, no sabemos. Esperanza se mudó del pueblo en 1955. Dijeron que se había ido a la capital. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me hicieron esto? Roberto lloró esa noche. Lloró como un niño perdido mientras me contaba toda la verdad. Como mi hija había nacido sorda. Como la partera le había dicho a Remedios que sería una carga para toda la vida. Cómo habían decidido que era mejor para todos que yo creyera que había muerto. Cómo llevaron a la bebé a Casa de Esperanza, una prima lejana que vivía en las afueras del pueblo, con la promesa de cuidarla hasta que encontraran una solución permanente. Íbamos a decírtelo, solazaba Roberto, pero pasó el tiempo y cada vez era más difícil. Tu dolor era tan grande que pensamos que saber la verdad te destruiría completamente. Esa noche no dormí. Caminé por la casa como un alma en pena, tocando los objetos que habían formado parte de mi vida durante todos esos años.
sintiendo como cada recuerdo se teñía de amargura. Mis otros hijos, ajenos al drama que se desenvolvía en la planta baja, dormían tranquilamente en sus camas. Ellos también eran víctimas de esta mentira. Hermanos que habían crecido sin conocer a su hermana mayor. Al amanecer, tomé una decisión. Iba a encontrar a María Elena, costara lo que costara, iba a recuperar los años perdidos, iba a explicarle que nunca, ni por un segundo, había dejado de amarla. Iba a traerla a casa. La búsqueda duró meses. Contraté a un detective privado con los ahorros que había guardado durante años para las emergencias. Recorrimos Arcovos. Hablamos con docenas de personas. Seguimos pistas que se desvanecían como humo entre nuestros dedos. Esperanza Morales había muerto en 1967, pero había tenido una hija que recordaba vagamente a una niña sorda que había vivido con su madre durante un tiempo. Finalmente, en abril de 1979, casi 6 meses después de encontrar las cartas, el detective me llamó. Había encontrado a María Elena. Vivía en México City, trabajaba como costurera en una fábrica textil, estaba casada y tenía 2 hijos pequeños. Se llamaba Elena Morales. Había tomado el apellido de la mujer que la crió. El viaje a la capital fue el más largo de mi vida, aunque duró apenas 8 horas. Cada kilómetro me acercaba a mi hija y me alejaba de la mujer que había sido durante 26 años. Roberto me acompañó, silencioso y arrepentido, cargando el peso de su culpa como una cruz invisible. La dirección nos llevó a un barrio humilde pero limpio, casas pequeñas, con patios llenos de ropa tendida y niños jugando en las calles de tierra. El número 47 era una casa de color azul desteñido, con una puerta de madera pintada de verde y macetas con geranios en la ventana. Toqué la puerta con manos temblorosas. Una mujer joven abrió "Why cuando la vai". El aire se escapó de mis pulmones como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Era yo a los 26 años, con mi mismo rostro ovalado, mis mismos ojos oscuros, mi misma nariz, ligeramente respingada. Pero había algo diferente en su expresión, una seriedad prematura, una desconfianza que yo nunca había tenido a su edad. Me miró extrañada, luego miró a Roberto, luego volvió a mirarme. Sus labios se movieron lentamente, formando palabras que yo no podía escuchar, pero que logré leer. ¿Puedo ayudarlos? Había aprendido a leer los labios. Mi hija sorda había aprendido a navegar el mundo de los oyentes con una gracia que me partió el corazón. Saqué la fotografía que había encontrado entre los papeles de remedios, esa imagen de ella cuando tenía 2 años. El enemi Elena tomó la foto con manos cuidadosas. La estudió durante un momento que pareció eterno, y luego me miró con una expresión que contenía comprensión, dolor y una pregunta que no necesitaba palabras. «Soy tu madre», logré articular claramente, exagerando el movimiento de mis labios. «Soy tu madre, y he venido a buscarte». Lo que siguió fue un torrente de emociones que ningún idioma podría traducir adecuadamente. Elena me miró durante un tiempo que pudo haber sido segundos o siglos, sus ojos llenándose lentamente de lágrimas. Luego, con una dignidad que me dolió en el alma, me invitó a pasar. Su casa era pequeña pero acogedora, llena de fotografías de niños que eran mis nietos sin que yo lo supiera. Su esposo, un hombre gentil que también era sordo, nos recibió con curiosidad cautelosa. Elena le explicó la situación en el lenguaje de señas, un ballet silencioso de manos y expresiones que yo no comprendía, pero que me fascinaba. Durante las siguientes horas, intentamos reconstruir 26 años de separación. Elena me contó, escribiendo en un cuaderno porque yo no sabía el lenguaje de señas, cómo había crecido creyendo que era huérfana, cómo Esperanza le había dicho que sus padres habían muerto en un accidente. Me contó de su infancia solitaria, de las burlas en la escuela, de lo difícil que había sido encontrar trabajo, de cómo había conocido a su esposo en una asociación para personas sordas. Siempre supe que había algo extraño en la historia que me contaron. Escribió con letra clara y educada. Esperanza era buena conmigo, pero nunca me quiso como una madre quiere a una hija nera. Más como si estuviera cumpliendo una obligación. Yo la expliqué todo. Desde esa noche de marzo hasta el día que encontré las cartas, le hablé de los años que pasé llorando su muerte, de cómo había nombrado a mis otros hijos pensando siempre en ella,
de cómo una parte de mí había muerto con su supuesta muerte y ahora resucitaba con su presencia. Roberto, que había permanecido en silencio durante la mayo, era parte de nuestra conversación. Finalmente se acercó a Elena con lágrimas en los ojos, le pidió perdón en voz alta, aunque ella no pudiera escucharlo. Elena leyó sus labios, leyó su dolor, y asintió con una gravedad que hablaba de una madurez forjada en la adversidad. No fue un reencuentro de cuento de hadas. No pudimos borrar 26 años de separación con abrazos y lágrimas, pero fue un comienzo. El primer paso de un camino largo y difícil hacia la reconstrucción de algo que habían destruido antes de que pudiera florecer. Elena tenía una vida establecida, una familia, responsabilidades. No podía simplemente abandonar todo para regresar conmigo al pueblo que la había rechazado desde su nacimiento. Pero acordamos mantenernos en contacto, visitarnos regularmente, conocer a nuestras respectivas familias. Durante los meses siguientes, aprendí el lenguaje de señas con una determinación feroz. Mis dedos artríticos luchaban con los movimientos precisos. Mi mente de 50 años se esforzaba por memorizar un vocabulario completamente nuevo, pero cada palabra que lograba dominar era un paso más cerca de mi hija, una barrera menos entre nosotras. Elena conoció a sus hermanos durante las vacaciones de verano de 1979. Miguel, Carmen y José se quedaron fascinados con esta hermana mayor que se comunicaba con las manos, que podía leer sus pensamientos en sus rostros, que tenía una sabiduría silenciosa que los intrigaba. Los niños se adaptaron al lenguaje de señas mucho más rápido que los adultos, y pronto la casa se llenó de conversaciones mudas y risas silenciosas. Roberto nunca se perdonó completamente por lo que había hecho. Desarrolló úlceras estomacales que los médicos atribuían al estrés. Envejeció prematuramente. Se volvió más callado y reflexivo. Pero también se esforzó por conocer a Elena, por ganarse un lugar en su vida que sabía que no merecía por derecho propio. Elena me enseñó que el perdón no siempre es una decisión consciente, sino a veces un proceso lento y doloroso de dejar ir la amargura. Me enseñó que la sordera no era una discapacidad, sino una diferencia, que existía todo un mundo de belleza y comunicación que los oyentes nunca llegamos a experimentar completamente. Me enseñó que el amor de una madre puede sobrevivir a cualquier traición, a cualquier separación, a cualquier malentendido. Hoy, mientras escribo estas palabras, 40 años después de aquel marzo que cambió mi vida, Elena tiene 55 años, es abuela de 7 nietos, algunos sordos como ella, otros oyentes como yo. Dirige una escuela para niños sordos en la capital. Ha escrito un libro sobre educación especial. Ha construido una vida plena y significativa. Yo tengo 78 años. Y cada día que paso es un regalo que no merecía. He aprendido que la maternidad no tiene límites de tiempo, que nunca es demasiado tarde para amar, para pedir perdón, para empezar de nuevo. He aprendido que las mentiras, por bien intencionadas que sean, siempre terminan por cobrar un precio terrible. Roberto murió hace 5 años, llevándose consigo el peso de una culpa que nunca logró aliviarse completamente. Pero en sus últimos días, Elena vino a visitarlo, tomó sus manos temblorosas entre las suyas y le dio una paz que las palabras no habían podido otorgarle. Esta historia no tiene un final completamente feliz, porque algunos daños no pueden repararse del todo, pero tiene esperanza, tiene amor, tiene la demostración de que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es preferible a la mentira más piadosa. ¿Ansí? ¿Hay alguien escuchando esto que esté guardando un secreto que le roba el sueño, que esté viviendo con una mentira que envenenó su vida? Les digo esto: nunca es demasiado tarde para la verdad. Nunca es demasiado tarde para el perdón. Nunca es demasiado tarde para el amor. A mi hija sorda me enseñó a escuchar con el corazón. Y esa lección vale todos los años perdidos, todo el dolor sufrido, toda la oscuridad atravesada, porque al final, el amor siempre encuentra el camino de regreso a casa.